Yes. Y aquí está una gran amiga nuestra. Qué rico. La autora, señoras y señores, aquí está con nosotros nuestra amiga Daina Monteagudo. Bueno, Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Señores, estoy bien. Ajá. Dios ha sido bueno, maravilloso. Ajá. Y hoy quiero tocar un tema que se llama Dile que no a la rutina. Que no. Qué bueno, muy bien, dile que no a la rutina, ok. Vamos allá. Dile que no a la rutina. Tú sabes que se comprobó científicamente que nuestro cerebro se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer si nosotros hacemos unos cambios simples, como por ejemplo, si todos los días utilizo la misma dirección para llegar a mi casa y entonces de vez en cuando cambio la dirección a llegar a mi casa, eso solamente puede ayudarme a prevenir la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo hacer busca palabras, crucigramas, todo lo que yo puedo hacer diferente que hace que mi cerebro cambie de dirección. En las relaciones de pareja, nosotros por diferentes razones siempre entramos en una rutina diaria, que no es que la rutina del todo sea mala. Uh-huh. Lo que pasa es que la rutina en ocasiones nos puede afectar en nuestras relaciones de pareja. Muchas parejas se encuentran diciendo, ay, tú siempre dices lo mismo, tú nunca haces nada creativo, ¿verdad? Y es que estamos siempre esperando que el otro tome la iniciativa, cuando es algo que tanto tú como yo, como el otro, la puede tomar también. Todos tenemos la oportunidad de tomar iniciativas y a veces son cosas pequeñas que no podemos hacer, como por ejemplo, podemos sorprender a nuestra pareja, uh-huh. Podemos llegar al trabajo y traerle su dulce favorito o sorprenderles con un almuerzo inesperado juntos. Pudiéramos, por ejemplo, en nuestra rutina semanal decir, ¿sabes qué? Hoy nos vamos de taco party y vamos a comer comida mexicana en vez de nuestra comida original o diaria, semanal que nosotros hacemos. Por ejemplo, una de las partes puede refrescar su look, su apariencia, tal vez un corte de cabello o un cambio de color. Podemos sorprender a nuestras parejas, ¿verdad? Y podemos hacer algo diferente, refrescar nuestra apariencia. O digamos, si siempre me he visto, siempre pongo el mismo color de lápiz labial o el mismo color de ropa y de momento digo, ay no, lo voy a cambiar. O en el hogar, si por ejemplo siempre tenemos los muebles o el sofá puesto de una manera y digo, ay, ¿sabes qué? Hoy lo voy a cambiar. Lo importante es que nosotros podamos entender que un cambio puede ser ese toque de gasolina refrescante, uh-huh. Y nos puede ayudar a nosotros a renovar nuestra forma de pensar. Fíjate que en nuestras relaciones de pareja, algo tan sencillo como un cambio de perfume. Si yo siempre por años he estado usando el mismo perfume y de momento digo, ay, ¿sabes qué? Porque quiero estimular los olores en mi vida y en los que están a mi alrededor, voy a cambiar el perfume. O si usted es como yo, que le encantan las velas o los olores en el hogar, pues a mí me gusta de vez en cuando traer una vela diferente y así refresco el olor de mi casa, o cambio los muebles del lugar, o de momento digo, ay no, esta pared le voy a cambiar la pintura que tiene, el color de pintura que tiene, y ya refresco mi casa, refresco mi entorno. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque no podemos caer en lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Porque la rutina nos hace daño y nos ponemos un sinnúmero de excusas, que no tengo tiempo, no tengo dinero, y fíjate que hay cosas que yo puedo hacer que con un simple cambio de rutina, que no necesariamente es una inversión de dinero, yo puedo hacer cambios refrescantes y renovar mi diario vivir. Por ejemplo, podemos decir, hoy vamos a comer al aire libre. Y nos llevamos la mesa y la comida al aire libre, ¿verdad? Y la pasamos súper bien, no invertí, no hice nada tal vez diferente que afecte mi presupuesto, pero sí hice algo diferente para mi salud emocional. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud emocional y cuidar nuestra familia. Nadie tiene esa responsabilidad fuera de nosotros, ni los pastores en sus iglesias, ni el gobierno,
mi pareja tiene esa responsabilidad. La responsabilidad de cuidar mi salud emocional y de cuidarme a mí como persona es mía. Y para yo poder cuidar mi familia y mi entorno, yo tengo que empezar por mí. Quiero contarles algo rápido, y es que en estos días he sido confrontada por una experiencia de una amiga, una mujer de Dios muy especial que lleva 12 años luchando contra el cáncer. Recientemente está hospitalizada y el médico le dijo, ya nosotros médicamente no podemos hacer nada por ti. Tenemos que referirte a la compañía de auspicio cuando ya te dicen tus días están contados. Wow. Y fue interesante porque ella me llama para contarme lo que el médico le dijo. Me dice, Daina, el médico me da semanas. Pero tú sabes que, Daina, eso es lo que dice él. Eso es lo que dice el médico. Eso es lo que dicen los laboratorios. Pero tú sabes que el Dios que yo le sirvo va por encima de los laboratorios, va por encima del médico. Y mientras yo viva, mientras el soplo de vida esté en mí, yo voy a adorar, yo voy a creer. Amén. Ahora, ella tenía la opción de no creer, de caer en una depresión severa, de los días que le queden de vida, que auguramos que serán muchos. Ella simplemente podía decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que hago siempre. Pensar negativo, frustrarme, enojarme, cuestionar a Dios. Porque que muchos de nosotros ante situaciones adversas cuestionamos a Dios. Nos enojamos con todo el mundo. Con cuánta facilidad hacemos lo mismo de siempre. Enojarme con los demás, esperar que los demás cambien, hacer que la situación cambie. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle que no a la rutina y determinar hoy que yo no voy a permitir que la rutina, que el diagnóstico médico, que mi situación actual domine y controle lo que Dios dijo de mí? Si tú conoces las áreas de fortaleza tuya y si conoces las áreas de crecimiento tuya, entonces tú buscas grupos de apoyo. Y ella me llama y me dice, Daina, solo te estoy diciendo lo que el médico me dijo, no porque yo le creo, sino porque necesito compartir esto con alguien y quiero que tú seas testigo del poder de Dios y de lo que Dios va a hacer en mí. Definitivamente, para mí fue una lección de vida. Y lo interesante de esto es que al otro día día siguiente voy a visitarla al hospital y ella estaba maquillada, con su pelo planchado, sentadita, disfrutando todo el que llegaba y sonriéndole al todo que llegaba. Y yo le expreso, Nina, tú tienes más vida, el espíritu de vida lo tienes más tú que yo, porque es una cuestión de actitud. Y ella con su vida me ha ministrado tanto a mí y me ha refrescado y me ha renovado lo que ya sabemos. Porque Fernán, Moraima, ¿verdad que tú y yo sabemos que Dios nos ama? Yes, Amén, seguro claro, que sí. ¿Verdad que tú y yo sabemos que Dios está con nosotros? Amén. Pero entonces en momentos como estos tenemos que tomar una decisión. El Dios que nos amó, que nos ama y nos amará para la eternidad, está dispuesto siempre a bendecirnos, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si nuestra rutina de pensamiento siempre ha sido de derrota, siempre ha sido negativo, hoy es un excelente día de comenzar, no solo hoy, no esta semana, a renovar nuestra forma de pensar. Y tenemos que mostrar que tenemos ganas de vivir, no de existir, sino de vivir de manera intencional y de vivir la vida con placer. Que el testimonio de mi amiga sea de bendición para cada uno de nosotros, que hoy salgamos estimulados, decididos y que por consecuencia de nuestra decisión, todos los que están a nuestro alrededor también salgan contagiados, que no es de un estado de ánimo que hoy me siento súper
feliz y positivo, no, de una verdad que nada me puede cambiar. A mí me encanta cuando me encuentro con un boricua acá en la Florida. Ajá. Por lo general, el boricua siempre se siente bien orgulloso. Puedes encontrar la banderita en el carro, ajá, o la capilla del pueblo que pertenece. Esa convicción de sentirse totalmente boricua debe ser la misma de sentirme totalmente hijo de Dios. Lindo. Y siendo hijo de Dios, soy heredera y heredero de todas las bendiciones del Señor. No se trata de un pensamiento positivo que es pasajero, que solo toca mis emociones cuando quiero, cuando las cosas están bien. No. Se trata que le digo que no a la rutina de pensamiento porque yo sé que el Dios que está en mí me hace creer y vivir lo que yo creo. Estas estrategias que yo les compartí hoy de refresca tu look, toma tiempo para ti, cambia las rutinas, haz cosas diferentes, son estrategias, digamos, temporeras y hasta tal vez simples y sencillas que tú puedes conseguir más de ellas en las redes sociales. Digamos, por ejemplo, compartir los roles. En casa, Écar y yo, a mí no me encanta tanto doblar ropa, así que ponemos música y lo hacemos juntos y lo hacemos más rápido. Tratamos de que las tareas, las que sean, hacerlas juntas y tratar de disfrutar. Claro que al principio no queríamos hacer nada de eso y claro que no había una disposición en nosotros, pero dijimos, si queremos que esto funcione, tenemos que ponerle nuestra parte. Si queremos que esto sea realmente diferente, que la rutina de nosotros cambie, tenemos que ponerle nuestra parte. Muy bien. No hay manera que la circunstancia a nuestro alrededor cambie si nuestra forma de pensar no cambia. Tú puedes todas las semanas hacer algo diferente, pero dentro de ti, dentro de tu corazón, no hay un cambio, dentro de tu mente no hay un cambio. Olvídate que todo lo que tú puedas hacer externo será temporero, no traerá un impacto realmente. Tenemos que empezar por nuestra forma de pensar, la forma en que nosotros expresamos, la forma en que escuchamos, la forma en que tomamos decisiones. Dile que no a la rutina. Eso. Dile que no a esas cosas que tú haces siempre, la manera en que respondes a las cosas, la manera en que actúas, no por los demás, sino por ti, por lo que tú mereces ser, tener una mejor calidad de vida. Tremendo, eso es así. Tremendo, sí. Dile que no a la rutina. Hay gente que si no tienen su rutina como que se desencajan y no logran. O sea, se sienten perdidos. Sí, exacto, se pierden. La rutina es totalmente negativa. No lo es. Y me acordaste que ayer estaba con mi sobrinita en casa y ella pues está aprendiendo a crecer y le está a desarrollarse y le dimos plasticinas de diferentes colores, ¿verdad? Azul, amarillo y rojo. Y yo quería invitarla a hacer algo diferente y era mezclar la plasticina y los colores. Y ella me miraba como que no, Titi, tienen que estar separadas. Y yo, mamita, no tengas miedo al cambio. Vamos a hacer algo diferente y let's have fun, vamos a disfrutarlo. Hay personas que tienen dificultad a tener cambios o a la espontaneidad por miedo. Y se encierran y tienen el freno puesto a tajón por no aventurar y por no tener espontaneidad. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la vida? Las cosas inesperadas. Definitivo. Pero cómo nosotros reaccionamos a las situaciones inesperadas es lo que hace la diferencia. En mi amada isla Puerto Rico ocurren cosas inesperadas todas las semanas. Pero por tu salud mental, por nuestra salud mental, mi isla amada, tenemos que cambiar nuestra actitud ante los retos y las adversidades que se enfrentan diariamente. Tenemos que tomar un cambio de rutina. Y es que yo sé que tengo que hacer la diferencia. Y la cosa más interesante, mientras estamos hablando, ahora mismo, un pana me manda un meme, de eso que la gente manda por WhatsApp. Sí. Un meme, ¿qué dice el meme? Con un mensaje que dice lo siguiente: las rutinas son como estar encerrados en una caja.
Es cierto, porque no tienes espacio para ver más allá, como el alambre de púa que hablaba yo esta mañana. No vemos más allá. Y Daina hablando, si tú supieras, Daina, que tú hablando, yo decía, Dios mío, yo soy fanática de la comida mexicana porque yo no me doy ese gustito de vez en cuando de hacerlo yo misma en casita, ¿verdad? Y todo por no salir de la rutina. Hasta eso es importante lo que tú mencionabas de la comida, Daina. Así mismo es, y a veces es que nosotros queremos que pasen cosas como que bien extraordinarias. Y mira, en casa, por ejemplo, yo no soy tan fan de comer arroz y habichuela todos los días. La realidad es que no me gusta mucho. Así que en casa, por ejemplo, podemos decir, hoy nos vamos de sándwich. Ahora no es cualquier sándwich, le ponemos diferentes jamones, diferentes quesos. Podemos decir, hoy nos vamos de Taco Day, y podemos entonces comprar las plantillas y hacerlo nosotros en casa. Usted puede tomar la iniciativa de hacer cosas diferentes aún con la comida. Claro. Y es la iniciativa. Por ejemplo, podemos decir un martes, hoy nos vamos a sentar todos a ver una película, y nos sentamos, o por ejemplo, en la hora de comer incorporamos un juego de mesa, o un juego, o por ejemplo, todo el mundo tiene que guardar los celulares y hacemos la pregunta, ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿Y qué fue lo más retante? Y eso estimula la conversación, hacemos algo significativo, hacemos algo diferente, y usted dirá, bueno, pues eso será en tu casa, pero en la tuya también puede pasar. Claro que sí. En la también pueden pasar cosas diferentes y extraordinarias, y yo sé que sí han pasado. Así que me encantaría que en los comentarios me compartieras qué cosas has hecho para cambiar tu rutina, para yo aprender. A lo mejor hoy tú me enseñas algo diferente que yo puedo incorporar a mi familia también y cambiar mi rutina. Vamos a estimularnos, vamos a motivarnos a hacer cosas diferentes, a refrescar nuestras vidas, a refrescar nuestro entorno, a refrescar en nuestros matrimonios. Dejemos las cosas habituales y las cosas que hacemos por hacerlas. Vamos a disfrutar y vamos a vivir el momento. Yo quiero seguir conectando contigo en las redes sociales. Siempre es una bendición estar con ustedes los lunes alternos. Mi nombre es Daina Monteagudo, Dayna, Monteagudo. Me consigues en Instagram y en Facebook, y quiero invitarte también a que consigas mis libros en la librería cristiana favorita en Puerto Rico o en alguna otra librería acá en la Florida. Se llaman Desde el corazón de una amiga, son reflexiones de manejo de emociones y pensamientos, y Desde el corazón de una madre. Excelente, eso. Muchas gracias, Daina, muchas bendiciones, y a compartir este video con alguien, que rompamos esa rutina por el bienestar de la familia. Así que para adelante, un abrazo fuerte. Abrazo, Daina. Sí, señor. Por ahí viene Alex de Castro, el tenor de la sal. Eso, no se lo pierda nadie.